Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Antonio. Me alegro de verte de nuevo. Gracias, igualmente. Bien hallado. Con suerte llegas al derbi. Bueno, te pregunto de entrada, ¿se inventó el gobierno que Europa estaba muy interesada en que se reformara el delito de sedición en España? Sí, es otra mentira. Yo creo que esto ya de rutina, de vicio, porque si hay algo que Europa hace continuamente es ponerlo todo por escrito. Europa es una máquina hipertrofiada de producir papel y lo ponen todo por escrito. Es tan fácil como ir a preguntar al portavoz y han dicho no hay nada. Lo que ha podido haber son charlas de pasillo o de café a partir del rechazo de la euroorden de Puigdemont y de otros independentistas fugados por los tribunales de Alemania y de Bélgica. A lo mejor pues alguien ha dicho, oye, pues esto debería de ir solucionando para ajustar los tipos penales y tal, pero no ha salido de ninguna institución europea, ni de la Comisión, ni del Parlamento, ni del Consejo Europeo, ni del Consejo de Europa, que no es lo mismo que el Consejo Europeo. No ha salido ninguna resolución, ni ninguna petición, ni ninguna recomendación diciendo que España debe reformar el delito de sedición en el Código Penal. Entre otras cosas porque no puede salir, porque Europa no tiene competencia para inmiscuirse en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, a menos que choque contra los derechos humanos o contra los principios fundamentales del Tratado Europeo. Esto es lo que es, Antonio. Claro. Esto es una contrapartida al acuerdo de presupuestos. Claro. Y yo creo que puede ser incluso un compromiso de investidura del presidente. O sea, no hay ninguna entonces razón para reformar de manera urgente y rápida esa ley, o la ley en este caso, con el fin de rebajar el delito de sedición, salvo que efectivamente forme parte de un compromiso del propio gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de los votos que necesita para sacar adelante los presupuestos. Y de esta manera los llamados presos del proceso podrían salir antes de febrero de la cárcel, ¿no? Sí, y el horizonte del tripartito, que bueno, está por ver, que cuajen las cuentas y todo eso, está por ver que no hay una mayoría independentista y Esquerra al final, como han hecho tantas otras veces, deje tirado al Partido Socialista, pero efectivamente todo forma parte de ese mismo juego de alianzas. En Esquerra hay interés, y en Podemos también, porque Junqueras sea candidato, pero claro, la reforma del delito de sedición no afectaría al de malversación, que lleva la inhabilitación incorporada. Para esto tendrían que acudir al indulto, que es lo otro que está sobre la mesa, pero que es con un informe previsible en contra del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, y no sé si de la Abogacía del Estado, va a ser un escándalo monumental, porque es que es utilizar utilizar el derecho de gracia, que es un derecho del gobierno, no de los penados, sino del gobierno, como elemento de chamarilería, de mercancía política. Y además implica al rey, porque el indulto lo tiene que firmar el rey, lo cual sería una humillación que es muy grata a los independentistas y a Podemos, porque forma parte de su campaña de desgaste a la corona, pero que es un papelón verdaderamente extraordinario. Y a ver cómo lo explican, porque el indulto exige un decreto, una motivación, una explicación motivada del decreto. No ha habido ni arrepentimiento, ni cumplimiento significativo de la pena, y en fin, todo lo que previsiblemente van a decir la Fiscalía y sobre todo la Sala Penal del Supremo. Por tanto, tú no ves, te pregunto, ¿tú crees que el gobierno sería capaz de indultarlos a pesar de que no hay condiciones para ello? ¿Y con ese informe en contra del Supremo, de la Sala Penal? ¿Tú creías que el gobierno iba a ser capaz de pactar con Bildu los presupuestos? Por eso te lo pregunto a ti. Yo no tengo ninguna deuda. Tengo ninguna duda de que va a firmar el decreto de yo creo que es bastante previsible. Su Majestad. No, yo creo que dependerá de la velocidad que puedan darle, de la velocidad y del alcance que puedan darle a la reforma del Código Penal para sacarlos a la calle. Pero eso tiene, como yo decía antes, eso lo podéis consultar si no con un penalista, tiene ciertas dificultades porque es una aplicación retroactiva de la reforma, pero deja pendiente la malversación. Y bueno, puede haber cierta dificultad para excarcelar a los presos, sobre todo en tiempo. Con lo cual, ahí hay una presión de Pablo Iglesias, y de los propios independentistas, que es el indulto, aunque ellos no lo han pedido, han dicho que lo pida la UGT y algunos otros colectivos, y algún abogado, etcétera, pero al final, por lo menos, ante la posibilidad de salir de la cárcel, no van a decir que no. Y hasta ahora,
todo lo que ha acabado, todo lo que ha pedido Pablo Iglesias, todo lo que ha insistido Pablo Iglesias, ha acabado sucediendo de un modo o de otro. Claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ignacio Camacho. Te adelanto que tanto tu periódico ABC como La Razón llevan a portada este asunto. Por un lado dice ABC, Podemos presiona para que se indulte ya a los presos del 1 de octubre. Y Esquerra Republicana de Cataluña, dice La Razón, negocia ya el indulto a los presos a través de Pablo Iglesias. O sea que, por eso digo que yo no tengo ninguna duda, y tú parece que tampoco. Yo me queda un 5% de margen para la decencia. Bueno. Gracias, Ignacio. Veremos.